Dice así en el capítulo 9, el libro de los Corintios, capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Vamos a dejar hasta ahí. Si el tiempo nos da, seguimos comentando más de este capítulo, porque la verdad que este es un capítulo muy importante del libro a los Corintios. Amados y amadas, voy a poner como tema esta disertación: ¿pueden los hijos de Dios disfrutar de las bendiciones? Es el tema. ¿Pueden los hijos de Dios disfrutar de las bendiciones que Dios tiene? Y en este sentido me voy a referir a los ministros y ministras del Señor, aquellos que estamos dirigiendo alguna obra, pastoreando, dirigiendo alguna actividad, cualquiera que sea. Los que están trabajando en la obra de Dios, tenemos el derecho de disfrutar de las bendiciones que hayan para todos. Mis amados, y esa es como quien dice la ley de la vida, porque como dice por ahí la escritura más adelante, el que siembra, labra la tierra, la prepara, la siembra, espera el fruto de esa siembra, y cuando lo cosecha se siente bien. Entonces, así es cada una de las actividades. El que está en una empresa, cualquiera que sea, haciendo un trabajo, espera que al final de la jornada, pues, le remuneren su tiempo. Y todo el que hace algo de alguna manera tiene un interés o espera algún tipo de bendición. Es tan tal que el mismo Señor, el Padre Celestial, por su gran amor y voluntariamente, envió a su Hijo unigénito a la tierra con el propósito de salvarnos, rescatarnos y perdonar nuestros pecados. ¿Cuál era el interés del Señor? ¿Cuáles eran los frutos que Dios quería cosechar? Que sean perdonados y que sean limpiados. ¿Necesitaba el Padre Celestial estas cosas? De ninguna manera. Pero Él quería y quiere siempre que el plan de su propósito, de su obra, que es el plan de la redención del hombre, sacar al hombre del cielo del pecado y traerlo a su presencia para vida eterna, que esto se cumpliera. Y como tal, como habían tratado ya en diferentes ocasiones, con el diluvio, con Noé y en otras ocasiones, de traer el hombre hacia Dios, y el hombre seguía huyendo de Dios, el Padre elaboró el plan de enviar a su propio Hijo. Como hay una parábola por ahí más adelante, ¿verdad?, que establece en que un padre de familia, ¿verdad?, se fue lejos y dejó los siervos trabajando, y entonces luego envió diferentes grupos a buscar los resultados. Y estos, malagradecidos, mataban a cada uno de los que iban. Finalmente envió a su Hijo y también a él lo crucificaron y lo mataron. Cuando el Padre viene, entonces ellos se humillan y comienzan a gritar, pero ya no hay tiempo. Entonces, el Señor, al enviar a Jesucristo a redimir a la humanidad, el propósito era y es aún todavía
de rescatarnos del cielo del pecado. Y el apóstol Pablo, precisamente predicando el evangelio, ¿quién era el apóstol Pablo? Era un hombre que antes era perseguidor de la iglesia, apoyado por el clero, apoyado por las autoridades a la cual él pertenecía, y se creía tan temeroso de Dios que perseguía a los verdaderos hijos de Dios. En este afán, en este corredero, él pues, Jesús se le aparece y entonces les habla de tal manera que cuando Jesús le dice que dura cosa te dar cosas contra el aguijón y que por qué vas a perseguir a los que le sirven a él, entonces él entiende que él estaba haciendo las cosas al revés y acepta el trato de Dios de estar 3 días en ayuno, ciego, y esperar que venga un enviado del Señor, profeta de Dios, que ore por él, que le ministre salvación, y entonces era aceptar. Ahí el hombre que era tan guapo, tan rebelde, tan difícil de entender, entendió lo que Dios quería. Desde entonces el apóstol Pablo, de perseguidor, se convirtió en anunciador, en publicista, en predicador de la palabra de Dios, y luego más tarde fue perseguido por los mismos compañeros de él que entonces al verlo ya del otro lado de la moneda, de parte de los que él perseguía, sin entender lo que había pasado, aunque él se lo explicaba, ellos no entendían ese asunto. Como hay mucha gente en el día de hoy que se le predica el evangelio, el plan de salvación. Venga Cristo, conviértase a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, salga de ese mundo pecador, el Señor te limpia, te pone a descansar, te hace una nueva criatura, te hace nuevo, te cambia todo. Y la gente no lo entiende. La gente dice, ¿y cuál es el interés? ¿Cuál es el afán de ustedes? Porque nosotros nos arrepintamos. Dejen de delitos y pecados, que nos perdamos, porque nos sentimos bien así. Porque hay gente que está acostumbrado a estar al mar, y cuando la gente se adapta al mal, cualquiera que sea el tipo de mal, pues entonces cuando lo quieren sacar para el bien, se siente mal. Y esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. El apóstol Pablo, en este afán, cuando ya es cambiado, transformado, comienza a anunciar las buenas nuevas, y predicando aquí a los Corintios, la iglesia que él predicó, que se convirtieron un grupo de personas, se formó una congregación, pero siempre se levantaron algunos persecutores que venían de otras ciudades para tergiversar las enseñanzas del apóstol Pablo y levantar calumnias en contra del apóstol Pablo. Y él aquí hace el planteamiento, podemos decir, de su primera defensa, porque en la segunda carta a los Corintios encontramos donde el apóstol Pablo nuevamente plantea otros tipos de defensa para aquellos que trataban de atacarlo y perseguirlo. Por eso él comienza este capítulo 9 diciendo e identificándose: no soy apóstol. Son preguntas que se hace aquí él, y yo diría que se las hace a aquellos que estaban allí alrededor de él y que procuraban pues atacar su ministerio. Por eso él le dice: no soy apóstol. Díganme ustedes si soy o no soy. No soy libre. Ustedes saben que yo era esclavo y soy libre. No he visto a Jesús. Jesús, el Señor nuestro. Si yo lo vi, recuerde que se me apareció. Y producto de eso, yo todavía tengo un ojo que estoy medio tuerto, un ojo que me lagrimea, que es la marca de mi apostolado, es la marca del encuentro que tengo con Cristo, que yo estuve con Cristo, de esa luz resplandeciente que se me apareció, que me tumbó del caballo. Uno dice que era un caballo, un mulo, un camello, de lo que fuera, iba corriendo, iba galopando. Y el poder del Señor
se le aparece, los tumba y transforma sus ideales y sus pensamientos. Bendito el Señor. Déjese tumbar usted del lugar donde esté, encrepado, enarbolado, del orgullo y la vanidad, de tener recursos. Se puede tener recursos, pero ser humilde, ser flexibles, oír la voz de Dios. Entonces, el apóstol Pablo a esta gente los enfrenta diciéndole, pues no soy apóstol, no he visto yo también a Dios. No soy vosotros mi obra en el Señor. Porque todos los que estaban ahí precisamente eran personas que habían aceptado a Cristo producto de la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Y ahora se levantaban orientados por algunos maestros judaizantes para cuestionar el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, como siempre, en todos los tiempos se levantan grupos, personas. Ahora yo veo por las redes una serie de supuestos ministros atacando y diciendo que no se debe pagar el diezmo, que no se debe ofrendar, que los pastores lo que quieren es hacerse ricos, millonarios. Bueno, yo le pregunto, ¿con qué mantiene usted la obra? ¿Quién le da? Ahora en Estados Unidos es fácil, cualquiera puede hablar, porque en Estados Unidos están acostumbrados a mantener a la gente, en darle porciones, en pagarle recursos económicos, en subvencionarle todo. Pero un país como la República Dominicana y otros, y aún allá, en la mayoría de los casos, toda la gente paga y ofrenda sus diezmos al Señor y coopera para que la obra de Dios continúe hacia adelante, cubriendo los gastos. Y también se hacen orfanatos para adultos, para niños, neonatales, diferentes. Se invierte en recursos económicos. ¿Con qué se hace eso? Con dinero que entra a la iglesia. Las iglesias, en el caso de las iglesias aquí en República Dominicana, la mayoría reciben pocos recursos, porque lo primero es que el Estado no le facilita nada absolutamente. Y si algo consigue con cooperación de los hermanos y una que otra pequeña ofrendita tal vez un día puedan darle, o un 100,000 pesos a un pastor puedan darle, y tiene que presentar una serie de documentos y cosas como reliquia de eso, y apoyarlo en el partido, y a veces cuestionar la iglesia para que se meta a política. Si es así, yo no voy a conseguir nada, como nunca he conseguido nada del gobierno. Tampoco espero conseguirlo de esta manera, porque si haciendo que los hermanos se metan a político, a seguir un partido X, yo les digo que todos tienen que ir a votar, pero el partido que lo elijan ellos, que voten con conciencia, por quien quieran votar, por gente que tenga proyectos de gobierno, que respeten los valores familiares, que respeten los valores de la patria, la buena orientación. Claro que sí, eso sí lo damos. Pero decirle por qué partido, por qué líder usted va a votar, no, eso no. Con eso no me van a comprar, y gracias a Dios que tampoco me lo ofrecen, porque cada uno sabe lo que maneja. Entonces, señores, el apóstol Pablo se ve presionado, cuestionado con todos estos persecutores que vienen, que se meten a la iglesia que él formó, que él predicó, que la gente se salvaron por la prédica de él. Y ahora vienen a predicar en contra de lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y él se levanta y en defensa de todos esos pronunciamientos que habían hecho estas gente, estos judaizantes, en contra del apóstol Pablo. Por eso en el versículo 3, él continúa diciendo, contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber como los otros hombres, como los otros hermanos? Nosotros, porque somos ministros del Señor, no tenemos derecho de disfrutar de las bendiciones. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿La tienen? O sea,
Si ellos tienen derecho de casarse, ¿por qué nosotros no? Si nosotros somos los líderes que tenemos que dar ejemplo, ¿por qué no tenemos derecho? ¿Por qué cuestionarnos si lo fuéramos a hacer? El apóstol Pablo no se le registró mujer en este sentido, pero sí todos los otros tuvieron sus mujeres en su hogar, bajo el orden divino, como Dios lo establecía. Sin embargo, él está aclarando, al igual que como ustedes que me están acusando, tienen derecho de vivir, de disfrutar, de trabajar y ganar. Yo trabajo y gano mi sustento. Y el apóstol Pablo no le vivía pidiendo a los hermanos. Él trabajaba haciendo carpas para vender y sustentarse. Sin embargo, había una serie de cuestionamientos acerca de él. Pero él continúa esa defensa poderosa en contra de todo aquello que se levantan. Y para concluir esta parte, porque el tiempo es corto, yo quiero decirle, amados y amadas, no se deje confundir que esa gente que habla por ahí por las redes, esos supuestos ministros que hablan por ahí por las redes, usan unos mecanismos que son más cuestionantes que lo que es el diezmo y la ofrenda. Así como usted lo ve, con saco y corbata, y hablando duro, y zapateando desde una tribuna, esa gente tiene un lineamiento de conseguir los recursos económicos que necesitan, que a veces son muy cuestionantes. Y la gente que de pronto lo ve en las redes, porque nada más solo escuchan ese fragmento, y no saben más nada de lo que pasó, y no saben más nada de lo que está pasando, a veces quieren coger esas enseñanzas. Pero en esta tarde yo quiero decirle a usted que oiga la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Este mismo capítulo, que usted no va a encontrar la palabra diezmo en él prácticamente, excepto de un ejemplo que da el apóstol Pablo acerca de cómo Moisés y cómo Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Pero no va a encontrar exigiendo eso, pero sí usted va a encontrar una serie de expresiones, de fragmentos que te enseñan que el que trabaja en el altar debe vivir del altar. Por tanto, todos los siervos y siervas del Señor tienen derecho a disfrutar. Todo el que siembra tiene derecho a disfrutar del fruto. Todo el que trabaja tiene derecho a cobrar del trabajo que está haciendo. Pastores, si ustedes entonces están cobrándole a los hermanos, no le estamos cobrando. Ahora, es una responsabilidad que Dios dejó de que los miembros de la congregación deberían ofrendar y que deben de diezmar haciéndoselo a Dios, para Dios, y el hombre es que lo administra. Pero si yo tomo esos diezmos y los mal administro, el Señor entonces me pide cuenta a mí. Si tomo esas ofrendas y la mal administro, el Señor también me pide cuenta a mí y tendré que darle cuenta. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser buen administrador de lo del Señor. Y estas entradas pues se usan para cubrir todos los gastos que se dan en las iglesias. Como usted en su casa de familia tiene una serie de gastos, la iglesia es una familia que también tiene una serie de gastos. Personas que son indigentes, personas que hay que ayudarlo a comprar una receta médica, personas que no tienen quien le dé nada y hay que pasarle la mano cuando se puede y en la medida que se puede. Pero esta gente no predican eso. Esta gente que se ve por las redes no predican eso. Usted solo lo oye hablando en contra de los pastores, de lo que reciben, pero no hablan de los trabajos que se hacen y en qué se reinvierten los recursos económicos que entran, los pocos que entran, que casi en ninguna iglesia alcanzan los recursos económicos que entran, porque se gasta más que lo que entra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Tienen derecho de disfrutar de las bendiciones y de los beneficios que hayan los siervos y siervas de Dios. Sí, tienen derecho todos los siervos y siervas del Señor que trabajan en la obra de Dios de disfrutar de todos los recursos y de todas las bendiciones que el Señor manda para la congregación, para la iglesia o para el ministerio en el cual se está desarrollando, cada uno en la forma y en la manera
que Dios lo haya establecido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Será pues una próxima audición que continuaremos con este tema y otros temas que se deben aclarar desde estos lugares. En esta hora, en su compañía, su hermano amigo el pastor Jesús Manuel de los Santos, pastor de la Iglesia Dios Misionera Pentecostal, Camino de Luz a Mucha Honra, ubicada en el sector del Pepe Rosario, en la Manuel Orquídea número 4, casi esquina San Santiago. Ahí estamos nosotros a sus órdenes. Esta noche y todas las noches servimos, y los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana nuestro culto evangelístico. Para todos, paz.